Hola, de nuevo por aquí. Y veis que estoy cumpliendo eh, con mi cita con YouTube. No es por dármelas de pro, pero bueno, hoy es un día muy especial, increíblemente especial, extraordinariamente especial, extraordinariamente especialmente especial, tan especial que voy a hacer redoble de tambores. ¡Tachán! Eh, Hoy es la última entrega de Crónica de la Degradación Democrática Española por Lupe Sánchez. Le he cogido cariño a esta señora y no la conozco, pero me cae muy bien. Así que vamos directos a ello. Sí, vamos a ver dónde me he quedado, porque ya hace tiempo que no leemos, claro. Vale. La ley del solo sí es sí. La finalidad última del relato es evitar que la ideología se vea desacreditada por la realidad, para lo cual precisa tanto de una amplia difusión como de cierto grado de oficialidad. Ello explica que en la imposición del relato colaboren estrechamente políticos, medios de comunicación e intelectuales de ámbitos culturales de los ámbitos cultural y académico. Mediante la repetición machacona de eslóganes y consignas, los hacedores de relatos logran reemplazar lo verdaderamente acontecido por una versión de los hechos más conveniente a sus intereses electorales y propagandísticos. La verdad acaba convertida, como tantas otras cosas hoy en día, en una mera cuestión de percepción. Quien albergue dudas al respecto solo ha de echar un vistazo a lo ocurrido en torno a la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida popularmente como la Ley del solo sí es sí. Sus promotores han tenido que recurrir a la falacia y a la mentira para convencer al común de los ciudadanos sobre la necesidad de una reforma de los delitos sexuales que no solo ha empeorado la regulación anterior, sino que ha tenido nefastas consecuencias desde su entrada en vigor. Contrariamente a lo manifestado por ministros, políticos, periodistas e influencers de todo pelaje, las relaciones sexuales no consentidas ya eran delito en nuestro país incluso antes de aprobarse el actual Código Penal de 1995. El consentimiento era y es el eje en torno al cual la ley y la jurisprudencia han configurado los delitos contra la libertad sexual desde el siglo XIX. Por lo tanto, quienes afirmaron cosas como que gracias a esta reforma las mujeres no tendrán que probar que mostraron resistencia a su agresor o que la nueva ley hubiera evitado casos como el de la manada, mintieron de forma abierta y descarada. Precisamente en este caso, al que tanto recurren para justificar la reforma, el que sirve más fácilmente para desmontar sus falsos... Ay, que me he liado. Precisamente es este caso al que tanto recurren para justificar la reforma el que sirve más fácilmente para desmontar sus falsedades y patrañas, ya que en la ampliación de la ley penal anterior los culpables fueron condenados a 15 años de prisión como autores de un delito de agresión sexual, aunque la víctima no puso resistencia e incluso declaró no haberse sentido intimidada.
Tal y como expliqué en mi anterior libro, Populismo Punitivo, la manada fue el catalizador social que utilizó el feminismo identitario para introducir en España el movimiento Me Too, y constituye un ejemplo paradigmático de cómo el relato consigue alterar la percepción de la realidad en la mente de sus receptores. Como consecuencia de la campaña machacona realizada por políticos y medios, no fueron pocos los españoles que creyeron que estos señores habían sido absueltos por la Audiencia Provincial de Navarra. Referencia: sentencia número 38/2018 de la Audiencia Provincial de Navarra. Lo que no puede negarse es que gracias a todo este ruido generado, consiguieron distraer la atención de los profundos problemas y dislates que presenta la reforma, cuyo análisis abordaré en 4 bloques. Primero, la desaparición de la distinción entre abuso y agresión sexual. Hasta la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, la regulación de los delitos contra la libertad sexual se sustentaba, entre otros elementos, en la distinción entre abuso y agresión sexual. Lógico por otra parte, ¿no? Ambos penalizaban el sexo no consentido, pero mientras que el segundo debía de concurrir violencia o intimidación, esta no resultaba necesaria para el primero. Con la nueva ley, esta distinción desaparece, de forma que todas las relaciones sexuales no consentidas pasan a considerarse agresiones, unificándose ambos delitos. Aunque pueda parecer una mera cuestión de nominativa, no lo es. La distinción facilitaba al juzgador, subsumir los hechos probados en el tipo penal correspondiente. La falta de claridad y precisión con las que se han tipificado las diferentes conductas constitutivas del delito, así como los subtipos agravados o atenuados, han redundado en un aumento significativo del margen interpretativo de los jueces, de forma que un mismo hecho podrá acabar siendo castigado con la pena de prisión por uno y con la pena de multa por otro. Un bodrio que deja tocados los principios de proporcionalidad y tipicidad en los que se cimenta el derecho punitivo democrático y liberal. Por cierto, la exposición de motivos de esta ley de libertad sexual justifica la desaparición de la diferencia entre abuso y agresión y la unificación de ambos delitos en una obligación dimanante del Convenio de Estambul, algo totalmente incierto. Este obliga a los estados parte a tipificar como delito una serie de conductas: atentados contra la libertad sexual, matrimonios forzosos o ablación de clítoris, entre otras. Pero no impone ni nomenclaturas ni penas. Segundo, la definición del consentimiento. Otra cuestión controvertida es la definición de consentimiento que recoge la reforma. Conviene decir que el anteproyecto se requería que fuese explícito, algo que finalmente se suprimió tras un demoledor informe del Consejo General del Poder Judicial. Referencia: el CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, Poder Judicial, 25 de febrero de 2021. Pero hay elementos que introducen muchas dudas e interrogantes para algunos juristas. Que se exija que el consentimiento se manifieste mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. ¿Quiere esto decir que la falta de claridad en la expresión de la voluntad por parte de la denunciante redundará en perjuicio del reo? ¿Qué duda cabe de que estamos ante una definición manifiestamente mejorable, cuyo encaje constitucional dependerá de la interpretación que hagan los tribunales a fin de garantizar el derecho a la presunción de inocencia? Porque el consentimiento era y va a seguir siendo una cuestión de prueba. Tras leer esto último, muchos querrán cantar victoria porque el infame eslogan del "Hermana, yo sí te creo" no se ha materializado en la ley.
Pero siento defraudarles, ya que si bien su presencia no se hace notar en la parte punitiva de la reforma, sí que aparece con fuerza en la parte administrativa, concretamente en la que se refiere a las prestaciones económicas a las que pueden acceder lo que la reforma llama víctimas acreditadas de agresiones sexuales. En este aspecto en concreto, la ley las equipara a las víctimas de violencia de género, artículo 41, y hace remisión expresa a la normativa reguladora. ¿Y cómo acredita la situación de violencia de género a los efectos de acceder a las ayudas económicas? Pues según la web del Ministerio de Igualdad, resulta de aplicación el procedimiento contemplado en el infame acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad publicado en el BOE del 13 de diciembre de 2021, que en su artículo segundo establece que podrá solicitar la acreditación administrativa no solo la víctima que haya obtenido una resolución judicial, sentencia condenatoria, orden o informe del Ministerio Fiscal, sino también la que haya presentado una denuncia o incluso esté considerando la posibilidad de denunciar. Hasta se podrá solicitar con una sentencia absolutoria o resolución que ordene el sobreseimiento o archivo correspondiendo a la decisión a los servicios sociales. Ya hablaremos después de esto. Es decir, que la burocracia autonómica podrá reconocer aquello que los tribunales todavía no han sentenciado o incluso no han considerado probado, consiguiendo así en el ámbito administrativo lo que no pueden obtener en el penal, que el hermana yo sí te creo se imponga a la presunción de inocencia y que los informes de los expertos en igualdad sustituyan a las sentencias emanadas del Poder Judicial. Algo que crea incentivos perversos para las denuncias instrumentales y distrae recursos que deberían destinarse a las verdaderas víctimas. Tercero, las rebajas de penas a los agresores sexuales. Pero el problema más grave que presenta la ley del solo sí es sí, y que más alarma ha suscitado entre la opinión pública española, es la reducción de condenas a agresores sexuales ya condenados en firme que se han beneficiado de la rebaja de penas para estos delitos contemplada en la ley. Efectivamente, la ley más feminista de la democracia, esa que venía a garantizar la libertad sexual de las mujeres, ha terminado siendo garante de la libertad de los violadores. Una realidad tan pasmosa y atroz que ni tan siquiera el relato del feminismo peronista está consiguiendo ocultar bajo capas de manipulación e infamia. La comparsa feminista liderada por Irene Montero pasó de negar que se fuesen a producir revisiones a la baja de condenas tras la aprobación de la norma a abanderar una campaña de acoso y derribo contra magistrados, fiscales y abogados sustentada en argumentos ridículos, tramposos y falsos. Han hecho de la invención y la demagogia su buque insignia en la cruzada que han emprendido contra el Estado de Derecho liberal, culpable en último término de todos sus males. Su ley es magnífica, lo que falla es el sistema. A comienzos de noviembre de 2022, días antes de la entrada en vigor de la ley, la ministra de Igualdad Irene Montero afirmó en una comisión del Congreso que no se conoce ni se va a conocer una sola reducción de penas. Es propaganda machista. Referencia: Elena Calvo. Irene Montero hace unos días. No se conoce ni se va a conocer una sola reducción de penas. Es propaganda machista. ABC, 15 de noviembre de 2022. A todos los juristas que advertimos al respecto nos despacharon como propaganda machista. Basta con decir que en las fechas en las que escribo estas líneas ya son más de 400 los agresores sexuales que se han beneficiado de las penas más favorables que contempla la ley. Y los que vinieron después. Referencia: Pablo Ger,
Ley del solo sí es sí. 200 agresores sexuales beneficiados mientras el gobierno alardea de defender a las mujeres. El debate, 18 de enero de 2023. Pues resulta que la que hacía propaganda era ella, y que los que apuntábamos a los efectos de la reforma no éramos más que profetas de lo evidente. Pero como buenos populistas, no pueden consentir que la realidad comprometa su ideología, así que pasaron de señalar a los abogados para poner en la diana del machismo a los jueces. Unas señoras sin información jurídica cuyos currículos no resultan útiles ni para empaquetar regalos, les acusaban de no resolver con perspectiva de género, de interpretar torticeramente la ley o de no estar lo suficientemente formados. Fórmense, les convino la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. ¡Pam! Referencia. El Mundo, Twitter, 17 de noviembre de 2022. Y la única de la Corte de Igualdad con conocimientos de derecho, la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, hace tiempo que los enterró y arrastra la toga por el barro de las estancias ministeriales. Entre las patrañas que difundieron inicialmente para evitar asumir cualquier tipo de responsabilidad destacó la de tildar de machista a la magistratura, a la que acusaron de no aplicar la norma con buena fe y rigor jurídico, que era tanto como incitar a los jueces a prevaricar para que el resultado por aplicar la norma fuese distinto al contemplado en la misma. La justicia no puede inaplicar las leyes emanadas del legislativo ni forzar su interpretación hasta el punto de sentenciar algo no previsto en ellas, mucho menos en el ámbito penal, donde la interpretación ha de ser siempre la más favorable al reo. Si la pena mínima contemplada en la nueva ley para un delito es más baja que la establecida en la ley anterior, no cabe otra que aplicar retroactivamente la norma más favorable en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal. Explicado con un ejemplo, si la pena contemplada en el texto anterior para uno de los delitos oscilaba de una horquilla entre 8 a 12 años, el ahora vigente la ha ampliado a entre 6 y 12. Dado que la retroactividad de la pena más favorable está consagrada en el artículo 2 del Código Penal, aquel que en su día fue condenado a la pena mínima, 8 años, la verá rebajada ahora a 6. Ello sin perjuicio de que, además, se han despenalizado algunas conductas, como los actos de carácter sexual realizados con personas mayores de 16 años y menores de 18 mediando engaño o abuso de posición de confianza o autoridad, que antes se castigaba con una pena de entre 1 a 3 años y ahora ya no es delito. Antiguo artículo 183 del Código Penal. Soy consciente de que recurrir al machismo es mucho más simple como eslogan propagandístico que intentar exponer los motivos por los que la aplicación de la ley determina una rebaja de penas para los delincuentes ya condenados. Pero si admitimos que la verdad es la némesis de la demagogia, hay que plasmarla por escrito para que trascienda. Fueron varios los subterfugios y recovecos a los que nuestras adalides feministas patrias intentaron recurrir para justificar su incompetencia legislativa, atentando contra la seguridad jurídica y contra la verdad. Por ejemplo, cuando las anteriormente mencionadas Ángela Rodríguez y Victoria Rosell afirmaron en una rueda de prensa que los jueces no estaban aplicando la disposición transitoria quinta del Código Penal del 95 para limitar los supuestos en los que procede una rebaja de la pena, no solo mentían, sino que tomaron el pelo al personal. Como su propio nombre indica, estas disposiciones tienen vocación temporal. Esto es, vienen referidas a los efectos de la norma que las contiene respecto de la norma anterior que se reforma o deroga. Si lo hubiesen incluido en la ley de libertad sexual, estaríamos discutiendo sobre una eventual inconstitucionalidad.
pero al no haberlo hecho, lo que no tiene ni pies ni cabeza es invocar la aplicación de una disposición que está a punto de cumplir 30 años de forma analógica y contrarreo, algo vedado en el ejercicio del ius puniendi. Pues me acabo de quedar sin luz. Voy a comprobar que esto no se me apague. Bueno, es lo que tienen los directos. Bueno, los directos. Estas cosas. No sé si... No sé, claro. ¿Dónde he dejado yo ahora las chollas? ¿Ah? No es magia, son tus impuestos. Bueno, esto no lo ha pagado nadie con sus impuestos. Esto lo he pagado yo. Vale, vamos a intentar acabar rápidamente con esto. Perdonad, pero el tiempo está como está. En cualquier caso, la inclusión de una disposición transitoria tampoco habría evitado la reducción de condenas cuando esta última se sustentó en la pena mínima. Solo habría desplegado sus efectos en las penas que se encontrasen dentro de las nuevas horquillas. La campaña de desprestigio contra el Poder Judicial a cuenta de las rebajas de penas provocadas por la ley alcanzó cotas tan delirantes como preocupantes, seguramente para intentar crear una cortina de humo que soslayase que la que estaba llamada a ser la reforma punitiva más feminista de la democracia acabó siendo una herramienta portentosa para rebajar las condenas a muchos agresores sexuales, cuando no directamente para sacarlos a la calle. Son las consecuencias de haberse embarcado en una modificación del Código Penal del todo punto innecesaria, fundada en una campaña bochornosa de mentiras y falacias, que consiguió que la técnica legislativa y el rigor jurídico fueran relegados por el eslogan activista. Las consecuencias de esta irresponsabilidad, aprobada por una mayoría holgada del Congreso, todo salvo el Partido Popular y Vox, las están pagando ya todos los españoles, especialmente las víctimas de estos delitos. Las horrendas consecuencias de la entrada en vigor de la ley son irreversibles. Aunque se reformase o delegase la ley del solo sí es sí, no revertiría las rebajas de condenas que se produzcan mientras esté en vigor, precisamente porque tanto la Constitución como la Declaración Universal de Derechos Humanos consagran la retroactividad de la ley penal desfavorable, pero sí serviría para evitar los problemas de que la norma deparará en el futuro y que no serán menores. Por mucho que insistan en sus ataques a los jueces para ocultar su ineptitud legislativa, estos se limitan a aplicar las leyes que emanan del Parlamento, responsabilizarlos o presionarlos para que resuelvan en la forma en la que el Ejecutivo considera adecuada no sólo implica desconocer cuál es su función, sino que nos asoma al abismo del totalitarismo. Lo que separa a un Estado democrático y de derecho de una dictadura es precisamente
la existencia de contrapoderes. Es cierto que el populismo puede conseguir alterar temporalmente la percepción social de los hechos, pero la verdad de cómo realmente acontecieron permanece siempre inmutable a la espera de ser redescubierta. Y así ha sucedido con esta ley de libertad sexual. Aseguraron que esta ley colocaría el consentimiento de las mujeres en el centro, pero lo único cierto es que ha conseguido poner a muchos agresores sexuales en la calle. En cualquier caso, el desgaste de la judicatura no es un buen hecho aislado que se pueda circunscribir a esta ley, ya que resulta conveniente a un gobierno que desprecia las resoluciones judiciales que obstaculizan su permanencia en el poder, bien sea mediante los indultos, bien sea derogando conductas delictivas en beneficio de sus apoyos parlamentarios, o bien sea con amnistías, bien sea con corrupción. También podríamos añadir. ¡Hala! ¡Ave María! Bueno, vamos a apagar aquí esto. Ya no tiene sentido. Uy, espera, que esto está un poco mal puesto. Vale. Queda poco. Pues bueno, estas son las cosas de grabar con mal tiempo. A lo mejor es que he cabreado a algún dios malvado con estas proclamas. Cuarto, los incentivos a las denuncias falsas. Quienes detentan el poder prefieren gobernar la emergencia a la cotidianidad, porque la rutina no habilita el abuso de potestades excepcionales ni el recurso constante a instrumentos legislativos ideados para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Cuanto mayor es la alarma, mejor es la excusa para sustraerse de los controles y contrapesos ordinarios, soslayando tanto los requisitos formales como los temporales. La solución a las mismas suele pasar por pisotear derechos fundamentales, crear o subir impuestos, o incluso en una combinación de ambas. Todas ellas sirven para justificar un incremento exponencial de la intromisión del Estado en la esfera privada, amén de justificar la existencia de una burocracia ineficiente y cara. Esta, y no otra, es la razón por la que la política contemporánea se ha convertido en una concatenación de alertas y emergencias de variado color y pelaje, algunas con fundamento y otras no tanto. La alarma sanitaria, la alerta antifascista, la emergencia climática, el terrorismo machista o la crisis energética ocupan, sin lugar a duda, un lugar destacado en el podio, aunque el tremendismo en el caso de muchas de ellas no se encuentra justificado y puede hasta resultar contraproducente. Efectivamente, el tiempo y los recursos que se derrochan en las impostadas se detraen a las reales, de forma que se llega tarde allí donde se pudo actuar antes. Basta con recordar cómo el gobierno desdeñó las sucesivas advertencias de las agencias europeas sobre el COVID-19 mientras animaba a las mujeres a manifestarse en el 8M porque les iba la vida en ello, según declaró la entonces vicepresidenta Carmen Calvo. Por no hablar del llamado apocalipsis climático, promovido por los miembros que se han enriquecido a costa de convertirlos en siervos del gas ruso y en dependientes comerciales de la tiranía china.
Las emergencias ficticias solaparon a las reales por una mera cuestión de oportunidad política. Si bien es cierto que no han tenido reparos en explotar lo que antaño desdeñaron, la mascarilla en el transporte público es una medida homeopática que distrae de cuestiones dramáticas, como el incremento de la tasa de suicidios o la desastrosa planificación de la transición ecológica. Algo parecido sucede con la alerta feminista que se han empeñado en construir a cuenta de una violencia patriarcal estructural irrelevante estadísticamente en Occidente. El dolor y la repulsa que provocan delitos como el maltrato o las violaciones se usan como instrumento para aprobar leyes, no solo no van a refundar en una mayor y mejor protección y asistencia a las víctimas, sino que acaban pisoteando derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional y quebrando la división de poderes. Amén de justificar ministerios, secretarías, direcciones generales y observatorios totalmente prescindibles. Entre otras leyes estarían la del solo sí es sí y su predecesora, la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, LIVG. Se trata de dos reformas de orden tanto punitivo como administrativo, de profundo calado ideológico que han generado más problemas de los que han solucionado, porque ninguna de las dos leyes ha servido o va a servir para reducir los delitos a los que se refieren, pero sí para potenciar uno nuevo, que antes de su vigencia era marginal: las denuncias falsas. Ya se contemplaba la posibilidad de asistir a las víctimas antes de recaer sentencia. De forma cautelar, tanto jueces como fiscales podían acordar medidas de protección para las denunciantes. Pero en noviembre de 2021, mediante un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, referencia, resolución de 2 de diciembre de 2021 de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 11 de noviembre de 2021 relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. Boletín Oficial del Estado 297 de 13 de diciembre de 2021. Se aprobó que la acreditación a nivel administrativo de las situaciones de violencia de género abarcase también a quienes manifiesten encontrarse en proceso de toma de decisión de denunciar a las víctimas respecto de las cuales el propio procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, o incluso cuando hubiese recaído sentencia absolutoria, entre otras. Así reza el artículo 2 del acuerdo. Situaciones en las que cabe la solicitud de acreditación administrativa. La acreditación de naturaleza administrativa de las situaciones de violencia de género, objeto de los procedimientos básicos de acreditación a los que se refiere el presente acuerdo, podrá ser solicitada por las mujeres que se encuentren en las siguientes situaciones: víctimas que se encuentren en proceso de toma de decisión de denunciar, víctimas respecto a las cuales el procedimiento judicial haya quedado archivado o sobreseído, víctimas que hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté instruyéndose, víctimas con sentencia condenatoria firme, con pena o penas ya extinguidas por prescripción, muerte del penado, cumplimiento de la condena, entre otras causas, u orden de protección que haya quedado inactiva, las medidas impuestas ya no están en vigor, por sentencia absolutoria o cualquier otra que no declare probada la existencia de violencia. Víctimas a las que se haya denegado la orden de protección pero existan diligencias penales abiertas, cuando existen antecedentes previos de denuncia o retirada de la misma. En estos casos, bastará un informe de valoración y acreditación administrativa emitido inaudita parte por un equipo de intervención asistencial, artículo 6, para acceder a diferentes prestaciones económicas como el pago único, que rondaba los 3.000 euros, o la renta activa de inserción, entre otras, o incluso para obtener la autorización de residencia temporal y trabajo cuando se trate de mujeres extranjeras en situación irregular en España. Se trata de un trámite burocrático en cuya virtud la Administración decide conferir a alguien la condición de víctima
sin escuchar la versión del acusado o absuelto, o incluso contra el criterio del Poder Judicial. Si a todo ello le añadimos que se reformó el artículo 94 del Código Civil, referencia Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, artículo 2, apartado 10, Boletín Oficial del Estado, 132, 3 de junio de 2021. Para que una mera denuncia por un delito de violencia de género, entre otros supuestos, baste para suspender el régimen de visitas, los incentivos perversos para denunciar en falso están servidos. Cierto es que el Tribunal Constitucional avaló la constitucionalidad de esta reforma, si bien advirtiendo de que la suspensión del régimen de visitas deberá ser determinada por la autoridad judicial sin que se produzcan automatismos, pues el precepto no imposibilita que ésta valore la gravedad, naturaleza y alcance del delito que se atribuye a un progenitor ni su incidencia en la relación paterno y materno-filial, su carácter doloso e imprudente, la persona o personas directamente afectadas por el mismo, así como las concretas circunstancias del caso. El precepto impugnado faculta a la autoridad judicial para que pondere, entre otras consecuencias irremediables, que el transcurso del tiempo de duración de la instrucción puede tener para las relaciones entre el niño y los progenitores que no viven con él, así como el carácter provisional de la condición de investigado en un proceso penal, pero también el deber de adoptar medidas eficientes y razonables para proteger a los niños de actos de violencia o atentados contra su integridad personal. Referencia. Nota informativa 75/2022. El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad que el régimen de visitas, comunicaciones y estancias sea determinado por la autoridad judicial. Tribunal Constitucional, 13 de septiembre de 2022. Lamentablemente, la práctica forense y la saturación de los juzgados conducirá en no pocas ocasiones a la virtualidad de ese automatismo que descarta el Constitucional. Llegados a este punto, es normal preguntarse qué tiene que ver todo esto con la ley del solo sí es sí. La respuesta está en la parte no punitiva de la ley, ya que no solo se reformaron los delitos contra la libertad sexual, también incluyó preceptos que prevén que las víctimas de agresiones sexuales puedan acceder a las mismas ayudas económicas y administrativas que las de violencia de género. Esto quiere decir que las situaciones para acreditar la condición de víctima ante la administración serán las previstas en la Ley Integral de Violencia de Género, lo que conduce a que estos llamados equipos de intervención o asistencial podrán reputar víctima de una agresión sexual a quien manifieste estar considerando denunciar o incluso a quien se repute víctima de un delito que los tribunales no consideran probado. La cuestión es de tal gravedad, que más que hablar de incentivos perversos para potenciar las denuncias instrumentales, que es como deberíamos referirnos en puridad a las denuncias falsas, podríamos estar ante lo que los psicólogos llaman un refuerzo positivo. Mentir o no decir toda la verdad en las cuestiones que nos atañen no solo no se sancionará, sino que se premiará. Muchos intentarán restarle importancia diciéndoles que tampoco es para tanto, porque al fin y al cabo la presunción de inocencia solo rige de las puertas del juzgado hacia dentro. Pero esto no es del todo cierto, ya que la relevancia de la Directiva Europea 343/2016 radica precisamente en resaltar la dimensión social de ese derecho fundamental. Si esta norma insta a las autoridades a respetar la presunción de inocencia en sus declaraciones públicas, ¿cómo es posible que la Administración pueda soslayarla, incluso desdeñando resoluciones judiciales?
porque cuando un burócrata firma una resolución en la que reconoce a una ciudadana el estatus de víctima, ello implica necesariamente la existencia de un agresor. Personalmente, lo que más me indigna es que todos los medios personales y recursos materiales que se van a malgastar en estas denuncias instrumentales no vayan a destinarse a las víctimas reales, que las hay, y a quienes procuran por ellas, como son el personal que trabaja en la Administración de Justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los compañeros del turno de oficio. Se van a derrochar millones para justificar trámites y organismos innecesarios, a la par que se va a propiciar el surgimiento de una cantidad ingente de denuncias instrumentales que profundizarán en la división social con la que pretenden compensar el fracaso de la lucha de clases. Vale. Estamos más cerca al final, pero aún queda un rato. La ley trans. Ni ser es lo mismo que sentir, ni suceder es lo mismo que relatar, por mucho empeño que ponga el legislador en español en que así sea. De igual forma, una ley de memoria histórica no podrá alterar jamás lo efectivamente acontecido por más que se pretenda ocultar con medias verdades o mentiras, tampoco la ley trans cambiará la realidad biológica que nos hace ser machos o hembras al margen de la percepción subjetiva de cada uno. Porque una cosa es que el Estado no deba entrometerse en nuestras creencias, afectos o emociones en la medida en que forman parte del libre desarrollo de la personalidad, y otra muy distinta es exigir que el derecho confiera carta de naturaleza a las mismas. El sentimiento, la verdad, ni pueden ni deben institucionalizarse. Huelga decir que los intentos por hacerlo siempre han terminado en un fracaso calamitoso, pues el daño a la igualdad ante la ley que han provocado ha sido mucho mayor que el que intentaban evitar. La consecución de intenciones encomiables no justifica que el asfaltado del camino se usen materiales de ínfima calidad que terminen transformando la carretera en una carretera de obstáculos, solo transitable para unos pocos. Dicho de otra forma, que en aras a la igualdad de todos se acaben constituyendo un privilegio para unos pocos. Y eso es exactamente lo que sucede con el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para las garantías de los derechos de las personas LGTBI, popularmente conocida como ley trans. Se trata de una norma que dota de entidad institucional a la identidad sexual sentida frente al sexo biológico, lo que acaba trascendiendo y desnaturalizando ámbitos como el deporte femenino, ignorando el interés superior del menor o entrando en flagrante contradicción con uno de los estandartes feministas de nuestro tan progresista gobierno, el de la violencia de género. Algunas de las cuestiones más problemáticas que presenta la ley y sobre las que advirtió el Consejo General del Poder Judicial en un informe aprobado por unanimidad el 20 de abril de 2022, referencia, certificación del acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial 20 de abril de 2022. Son 1. Mientras que la norma contempla un procedimiento para que los menores de entre 12 y 14 años puedan solicitar por sí mismos la rectificación de la mención registral relativa al sexo, el cual requiere de aprobación judicial que se obtendrá a través de un expediente de jurisdicción voluntaria, demostrando la madurez necesaria y de la voluntad estable del proceder a la rectificación registral del sexo, el CGPJ propone que el límite de edad se eleve a los 18 años. 2. La desprotección de los menores de edad en las prácticas de modificación genital. Si bien el artículo 19.2 del proyecto prohíbe con carácter general todas aquellas prácticas de modificación genital en personas menores de 12 años,
salvo los casos en que las indicaciones médicas exijan lo contrario en aras de proteger la salud de la persona. Contempla una excepción aplicable a las personas mayores de 12 y menores de 16 años. Se permitirán las prácticas de modificación genital a solicitud de la persona menor siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada a la realización de dichas prácticas. Pues bien, en la medida en que la valoración de la idoneidad para consentirle de forma informada en el ámbito sanitario corresponde a los facultativos, referencia Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, Boletín Oficial del Estado, 274, 15 de noviembre, páginas 40.126 a 40.132. La decisión sobre si un niño en ese rango de edad debe someterse a una intervención de modificación genital parece dejarse a los médicos, cuando el CGPJ advierte que debería someterse al control en sede jurisdiccional. 3. En lo concerniente al deporte, el prelegislador permite a los deportistas competir en la categoría masculina o femenina en función del sexo sentido y no del biológico. Un intento de no discriminar a unos, las mujeres transexuales, que acaba generando una discriminación mayor a otras, concretamente a las mujeres. El CGPJ es categórico en su nota cuando afirma de que varias disposiciones de la norma contemplan situaciones discriminatorias indeseadas contrarias a al principio de igualdad, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, algo que se está experimentando en las categorías femeninas y muchas deportistas sufren en sus propias carnes. No compite el sentimiento femenino del varón, sino su biología. Es el sexo biológico real y no el sentido el que se lanza a la piscina, levanta las pesas o golpea en el cuadrilátero. 4. No cabe la prohibición de las terapias de conversión destinadas a modificar la orientación o identidad sexual en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado, contrariamente a lo que establece el artículo 17 del proyecto. 5. Otro punto caliente del proyecto, según el CGPJ, es el referente a la violencia de género, ya que afirman que con la redacción actual no existen las suficientes garantías de que, tras la modificación de la mención registral del sexo, se puedan eludir las obligaciones y responsabilidades frente a las víctimas de este tipo de violencia, provocando situaciones fraudulentas. Según el Consejo, no queda claro si el cambio de sexo registral de un hombre, que pasaría desde ese momento a tener la condición registral de mujer, le permitiría eludir la aplicación de la Ley Integral de Violencia de Género, que contempla tipos penales específicos cuyos autores solo pueden ser varones y cuyas víctimas solo pueden ser mujeres. No es cuestión baladí esta que plantea el CGPJ en su borrador, pues habrá que entender que, en consonancia con las disposiciones de la ley trans, cuando Irene Montero dice que las mujeres sufrimos violencia por el mero hecho de serlo, se referirá a la identidad sexual percibida del victimario y no de la víctima, y de la víctima. De forma que si un varón biológico registrado como mujer maltrata a una fémina, no se le aplicarán los tipos penales específicos introducidos por las leyes de género, como tampoco sucedería si fuese ella la que figurase en el registro como varón. Pasaríamos así de un derecho penal de autor en función de una cualidad biológica a un derecho penal de autor autopercibido,
Algo sin precedentes en nuestra historia legislativa que, sin duda, pasaría a los anales de las aberraciones jurídicas. 6. Existen numerosos preceptos de la ley que deberían de abordarse mediante ley orgánica, por cuanto que su finalidad esencial es desarrollar el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. 7. La creación de un régimen sancionador desproporcionado por conductas discriminatorias, multas de hasta 150.000 euros, imposibilidad de acceder a subvenciones o ayudas, o incluso el cierre del establecimiento en el que se hayan producido, no solo quiebra en numerosas ocasiones el principio de culpabilidad en materia de sancionadora, sino que persigue trascender a los límites a la libertad de expresión establecidos en la legislación penal, artículo 510 del Código Penal, condicionando así tanto el debate legal como el científico, de forma que las premisas de las que parte la ley se conviertan en dogmas de fe incuestionables. Vamos, lo que se llama censura de toda la vida, pero esta vez al amparo de la noble coartada de la lucha contra la discriminación. En un futuro, cada vez más próximo, estas líneas podrían ser merecedoras de una sanción si los colectivos y sindicatos de turno, a los que el anteproyecto confiere legitimidad para el ejercicio de acciones judiciales en los ámbitos civil, contencioso administrativo y social, consideran que contienen expresiones que puedan reputarse vejatorias. Más allá de estas consideraciones, no puede ignorarse que esta institucionalización del sentimiento en materia de identidad sexual crea precedentes peligrosos que tarde o temprano se acabarán planteando. Porque si el sexo es una cuestión de autopercepción, ¿por qué no deberían de serlo la edad o la nacionalidad? Si la identidad sexual percibida nos permite participar en una competición distinta a la que nos correspondería en función del sexo biológico, también deberíamos poder cobrar la pensión de jubilación quienes, cumpliendo todos los requisitos salvo el de la edad, afirmemos sentirnos mayores que a lo que nuestra fecha de nacimiento, a lo que muestra nuestra fecha de nacimiento. O permitir votar a aquellos menores de 18 años que se consideren maduros. ¿O no deberíamos negar a los independentistas catalanes o vascos que su nacionalidad se corresponde con la sentida y no con la que aparece en su pasaporte? La respuesta es lógica, aunque para nuestro legislador no parezca evidente. El derecho sobre el que se cimentan los estados democráticos y de derecho ha de sustentarse en realidades objetivas y comprobables, pues en torno a ellas se construyen la igualdad y la libertad. Dotar de naturaleza jurídica a algo tan subjetivo personal como es el sentimiento individual condenaría al ordenamiento jurídico al relativismo y desaparecerían los derechos humanos y las libertades fundamentales tal y como los conocemos. Que el Estado respete lo que sentimos no puede ni debe equivaler a que exista una norma que disponga derechos y obligaciones específicas para nuestra manera de autopercibirnos, porque ni ser es lo mismo que sentir, ni un derecho equivale a una prerrogativa. Algo que parece no querer comprender nuestro Ministerio de Igualdad, que en lugar de hacer honor a su nombre, se ha embarcado en una campaña de victimización de colectivos a los que organiza jerárquicamente en función del grado de opresión, ya sea real o sentida, lo que le obliga a privilegiar frente al resto a aquel en que concurren más identidades
oprimidas. Los intentos de dotar de cobertura legal a las teorías interseccionales están produciendo engendros normativos que, lejos de lograr la igualdad pretendida, la están poniendo en jaque. El impuesto del patrimonio y el derecho fiscal de autor. En la década de los 80, el jurista alemán Kurt Jacobs acuñó el término derecho penal del enemigo para hacer referencia a la necesidad de construir un sistema punitivo que me permitiese castigar a determinadas personas consideradas enemigas del Estado, en atención no a los actos cometidos, sino a su peligrosidad. Una auténtica aberración que determina que el catalogado como enemigo pierda sus derechos como ciudadano, lo que conlleva el adelantamiento de la intervención penal, el aumento de las penas de forma desproporcionada, la sanción de conductas que no implican la lesión de un bien jurídico y el recorte de las garantías procesales. La construcción doctrinal e implementación práctica de este derecho penal de autor está presente en los totalitarismos que regaron con sangre inocente las tierras del continente europeo durante la primera mitad del siglo XX. Tanto comunistas como fascistas cimentaron sus respectivos regímenes de terror en normas penales que anteponían el supuesto bien común del colectivo a los derechos y libertades del individuo, lo que se traducía en la deshumanización de aquel que era concebido como enemigo. Lamentablemente, esta aborrecible concepción punitiva no solo no ha sido radicalmente descartada de los ordenamientos jurídicos occidentales a pesar de las nefastas experiencias pasadas, sino que va ganando enteros e incluso expande sus tentáculos a otras áreas del derecho. De hecho, durante los últimos años se está constatando la inequívoca tendencia del legislador a sustituir por la vía administrativa pronunciamientos que no se podrían conseguir por la vía penal, en tanto mantengan vigencia las estructuras del Estado de Derecho. Un claro ejemplo lo tenemos en las leyes de violencia de género o en la reciente Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que permiten conferir la condición de víctima a los efectos de obtener ayudas y prestaciones económicas a quienes están considerando denunciar o a quienes denunciaron, pero la sentencia resultó absolutoria, entre otros supuestos. Pero como ya te he adelantado, la criminalización colectiva del hombre como parte integrante de un sistema de opresión patriarcal no viene sola, sino que llega de la mano de la propensión cada vez más disimulada de revitalizar la lucha de clases, cargando sobre las espaldas de los ricos el peso de una crisis energética de la que no son los principales responsables. Efectivamente, el nombre de la redistribución de la riqueza que se consagra en nuestra Constitución se está adelantando al rencor a la se está alentando el rencor al acaudalado en un intento desesperado de volver a traer hacia la izquierda a quienes consideran que ésta se ha entregado al identitarismo y ha abandonado la lucha por la justicia social. Procuran ahora resucitar el denostado clasismo creando impuestos solidarios para las grandes fortunas, con la finalidad no declarada, pero sí manifiesta de usurpar las competencias autonómicas en aquellos territorios donde gobierna el Partido Popular. Referencia: Ley 38/2022 del 27 de diciembre para el establecimiento de gravámenes temporales energéticos y entidades de crédito
y establecimientos financieros de crédito por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas y se modifican determinadas normas tributarias. Boletín Oficial del Estado, 311, de 28 de diciembre de 2022, páginas 185.773 a 185.812. Se trata de una recentralización fiscal por la vía de los hechos consumados, lo que constituye un auténtico fraude de ley, motivo por el cual los líderes de los gobiernos regionales de Madrid y Andalucía anunciaron su que recurrirían. Referencia. Madrid se une a Andalucía y recurrirá al Tribunal Constitucional y el impuesto a las grandes fortunas. La información, 11 de noviembre de 2022. Pero la realidad es que estas campañas alertan sobre la destrucción del llamado estado del bienestar forman parte de un enorme circo que pretende distraer al ciudadano corriente de la verdadera raíz del problema. Un gasto desorbitado e ineficiente. Hay que ser muy necio para creer que a estas alturas que el dinero de nuestros impuestos se destina a sanidad, educación y carreteras. Primero, por una mera cuestión conceptual, dado que los impuestos no son finalistas, es decir, no van destinados a financiar una actividad concreta o un gasto específico. Segundo, porque cualquiera que se moleste en ojear a los titulares de la prensa puede constatar el despilfarro. A los hospitales, a los colegios y las infraestructuras hemos de sumar una lista tan extensa como surrealista de gasto superfluo y prescindible que en modo alguno redunda en el bienestar de los ciudadanos, sino el de los dirigentes políticos que manejan el cotarro. A pesar de esta palmaria realidad, se pretende instalar la peligrosa idea de que cualquier recorte en los servicios públicos es en sí mismo perverso y dañino, como si la eficacia estuviese reñida con la contención, con la eficiencia o con la rendición de cuentas. Mas no hemos de perder de vista de que quienes promueven esta falsa dicotomía son precisamente los que exponen a los ricos al odio de las masas. Cuando sus políticas de dispendio fracasen, siempre podrán escudarse en que no se crearon y recaudaron los impuestos suficientes. Tras eslóganes como el de Tax the Rich, hay mucho más de envidia y de incitación al odio hacia el rico que amor por el estado de bienestar. Porque quien más te quiere es el que te advierte de lo erróneo de tus decisiones y de que debes bajar un ritmo que no te puedes permitir. Pero claro, esto no va de redistribuir, sino de que culpemos al que pagó la fiesta y no al que la planificó, la organizó, la celebró y se marchó dejando de la casa patas arriba y sin barrer. Parte final. Conclusiones. Dios, me estoy quedando sin voz. Llevaba tiempo sin hacer un directo, un directo, sí. Un vídeo tan largo, joder. La seguridad jurídica no es solo un valor de estabilidad económica y social, ni se agota en la posibilidad de predecir las consecuencias jurídicas de nuestros actos o la exigencia de claridad normativa. La seguridad jurídica es consustancial a las democracias liberales. En la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional del 20 de julio de 1981, sentencia del Tribunal Constitucional 2027/1981, se definía la seguridad jurídica como
la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, y retroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que si se agotara la adición de estos principios, espera, la suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, y retroactividad de lo no favorable, interdicción de la arbitrariedad, pero que, si se agotara la adición de estos principios, no hubiera precisado ser formulada expresamente. La seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal suerte que permita promover el orden jurídico, la justicia y la igualdad y la libertad. De esta forma, la seguridad jurídica vendría a ser la consecuencia de la combinación de los principios sobre los que se cimentan los órdenes liberales, al tiempo que se erige en requisito para la consecución de una sociedad justa conformada por ciudadanos libres e iguales. Ello lo hace incompatible con regímenes de espera, de esta forma la seguridad jurídica vendría a ser la consecuencia de la combinación de los principios sobre los que se cimentan los órdenes liberales, al tiempo que se erige un requisito para la consecución de una sociedad justa conformada por ciudadanos libres e iguales. Ello lo hace incompatible con regímenes de corte autoritario de cualquier signo político, pues no admiten límites o contrapesos a la voluntad de sus dirigentes. Donde existe la posibilidad de que la norma sea modificada o derogada a capricho de quien detenta el poder, no puede florecer la seguridad jurídica, sino que arraiga la arbitrariedad. El proceso de degradación democrática que viene experimentando nuestro país se debe, en buena medida, al deterioro de la seguridad jurídica. Y este ha sido propiciado a su vez por un menosprecio gubernamental hacia los principios de que la integran, que ha cristalizado en el ámbito institucional, en el legislativo y en el discursivo, aprovechando el marco jurídico y social de la pandemia como catalizador. En lo que respecta a este último, es incuestionable que el sanchismo ha abrazado el populismo de corte peronista, tan del agrado de Podemos. Durante esta última legislatura, el Ejecutivo y sus medios afines han practicado el señalamiento de ciudadanos particulares y empresarios con el objetivo de dotar de contenido a sus relatos sobre la realidad española y justificar algunas de sus controvertidas políticas o decisiones. En este apartado merece una mención especial el empeño gubernamental de calificar como antidemocrática cualquier decisión judicial incómoda para sus intereses, presentando a los jueces y magistrados como enemigos de la voluntad del pueblo emanada de las urnas. El objetivo no es otro que asentar la peligrosa idea de que el voto habilita al votado a hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera. O dicho de otra manera, que la democracia legitima la dictadura. La colonización de las instituciones y el abandono de su necesaria neutralidad es otro rasgo significativo del proceso de deterioro. El gobierno de coalición ha asaltado el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado, el CIS, el CNI, el INE. Ha convertido la administración del Estado en una potente máquina de propaganda al servicio del Ejecutivo, que debe coadyuvar las necesidades del sanchismo en lugar de las de los ciudadanos españoles. Abordar la degradación legislativa es quizá lo más complejo, dada la imposibilidad de concentrar todo lo acontecido en unas líneas. La pandemia evidenció la fragilidad de la seguridad jurídica
ya que bastó la invocación de una alarma sanitaria para que el Estado de Derecho quedara comprometido a la arbitrariedad quedara comprometido y la arbitrariedad campase a sus anchas. Sánchez saboreó las mieles de gobernar a base de decretos sin contrapesos efectivos al ejercicio de su poder, sin que la posterior declaración de inconstitucionalidad de los estados de alarma le compeliese a asumir responsabilidad alguna, ni sus tropelías durante este infausto periodo parezcan haberle acarreado ninguna consecuencia electoral. Ya lo hará. Ya lo hará. Con los indultos a los líderes independentistas catalanes y sus amnistías, la despenalización de la sedición y la rebaja de la malversación, el Ejecutivo ha evidenciado su desprecio por el principio de legalidad y por el Poder Judicial. La voluntad del Gobierno está por encima de las sentencias y de las leyes. Ha modificado el Código Penal con el fin indisimulado de beneficiar a sus socios de gobierno y ha desarmado punitivamente al Estado para fortalecerse en el poder. Y para justificarlo, no ha dudado en tildar a magistrados del Supremo de vengativos. La llamada ley del solo sí es sí ha tenido nefastos efectos para las víctimas de delitos sexuales. La reforma del Código Penal se cimentó con eslóganes y mentiras con las que pretendían poner en jaque la presunción de inocencia. Pero, al contrario de lo que anunciaron, la unificación de los delitos de abuso y agresión se ha traducido en una rebaja generalizada de las penas, en especial las mínimas, con la que ha desembocado en la revisión de cientos de condenas de violadores y pedrastas que acabarán siendo miles. Y no podemos olvidar la infame ley trans, que ha desarmado al feminismo que proclaman de abanderar, convirtiendo el género en una mera cuestión de autopercepción. Las reivindicaciones feministas sustentadas en un hecho biológico como es el sexo, han sido desarboladas por la institucionalización del sentimiento que consagra la ley trans, que unifica el ser con el sentir, al tiempo que menosprecia el interés superior del menor y constriñe la libertad de expresión. Los efectos de esta ley serán igual o más nefastos que los de la ley del solo sí es sí. Esta infausta legislatura, la primera con un gobierno de coalición progresista al frente, ha abierto puertas que siempre debieron permanecer cerradas. Porque lo que pretenden alterar son las bases de nuestra convivencia, los derechos y libertades sobre los que se cimenta nuestra democracia. La libertad y la igualdad han sido regaladas para encumbrar la identidad. Las instituciones y el parlamentarismo han sido desnaturalizados. Al adversario político se le somete a un incesante proceso de deshumanización que pretende negar su legitimidad democrática no ya solo para gobernar, sino para cometer cualquier tipo de reforma. Se estigmatiza a ciudadanos y a empresarios y se modifican leyes y normas ya no solo ignorando los cauces procedimentales previstos, sino las más elementales máximas jurídicas y de sentido común. El daño a nuestra democracia es tan enorme como perentoria la necesidad de una agenda reformista que acometa las reformas necesarias para que sobreviva. Mirar hacia otro lado y esperar a que lo resuelva el siguiente no es una opción. Y así acaba este libraco. La espalda me cruje. Una hora y cuarto leyendo. Joder. Y pensaba que me quedaba poco.
Pues bueno, la de ley del solo sí es sí se ha demostrado que ha sido un completo fracaso, bueno, un desastre más bien. La ley trans se está comprobando ahora que tiene efectos nocivos y esperemos que... Es que ya se han visto casos de maltratadores que se han cambiado de género. Y sobre todo en relación con lo del caso Coldo, estamos sabiendo que no solo se pasaron por el forro todas las leyes, todos los gobernantes, sino que por encima se lucraron con la desgracia de este país. Así que esas son mis conclusiones. Escribe ahí en la caja de comentarios lo que te parezca a ti. Y por supuesto, no le des a like, no suscribáis, no comentéis, no compartáis, nada hace nada, nada importa, todo es una mierda, vamos a morir todos, que venga ya ese meteorito. Comprad este libro antes de morir. Dadle amor a Guadalupe Sánchez. Amor a Guadalupe Sánchez.